Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. En minutos les vamos a hablar de un grave hecho ocurrido en la Universidad Nacional que dejó a un estudiante herido, Catalina. Ana Milena, pero también les tenemos detalles del más reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el conflicto armado en Colombia. Además, estamos pendientes de la Junta del Banco de la República, la última a la que asiste el ministro de Hacienda, Germán Ávila, reunión donde habrá decisiones sobre las tasas de interés. Sí, señora, pero ahora sí, queremos comenzar con una noticia que nos llena de emoción y expectativa, la Feria de las Flores. Por eso estamos, y ustedes los van a ver ahí en pantalla, con todos nuestros periodistas en Medellín. Allí está Tatiana Vázquez, está Alfonso Cárcamo, está también Rafael Lamos. Pero vamos a comenzar con Tatiana, porque usted nos cuenta todos los detalles, Tatiana, de lo que será esta fiesta, una de las más queridas y esperadas, no solamente por los antioqueños, también por los turistas. Adelante. Ana Milena, ya la ciudad oficialmente vestida de flores y todos vestidos de flores porque comienza, como usted decía, la fiesta más importante de los antioqueños, de Medellín para el mundo. Son más de 120 eventos gratuitos, ingreso libre, y la ciudad espera un impacto económico de por lo menos 60 millones de dólares. Por estas calles de Medellín estarán circulando por lo menos 350.000 visitantes, entre nacionales y extranjeros. Entonces, todo está preparado. Hace unos minutos estuvimos con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que más adelante les vamos a contar qué fue lo que nos contó sobre la preparación de la ciudad. Pero antes nos vamos para uno de los corregimientos de Medellín, el corazón, la raíz de nuestra fiesta de las flores. Estoy hablando de Santa Elena. Allá está Alfonso Cárcamo y toda la mañana estaba acompañando a los silleteros porque ellos son los protagonistas de nuestras fiestas, de nuestra Feria de las Flores. Alfonso, buenas tardes. Cuéntenos quién lo acompaña. Tatiana, muy buenas tardes, así es, aquí estamos en la finca del Silletero, prácticamente donde nace esta tradición, y aquí hay un letrero detrás de estas flores, precisamente que dice aquí la tradición se transmite, y es el lugar donde nace toda la magia de la Feria de las Flores, y por eso nos acompaña don Carlos Zapata, quien está contento, feliz por el inicio de esta feria. Don Carlos, bienvenido a la Feria de las Flores, usted también, y bienvenido a Noticias Caracol. Claro, qué bueno tenerlos por acá en nuestra finca y les cuento, estamos emocionados para ir a desfilar por todas las calles de Medellín, donde están todos y nos dicen cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa. Don Carlos, usted espera la visita de miles de turistas en esta finca que está preciosa, las flores preciosas. Cuéntenos cómo es toda esa preparación para que hoy las veamos así. Sí, nosotros durante todo el año nos preparamos para esa feria de flores, empezamos a recoger las semillas, en enero empezamos a hacer los semilleros y empezamos a trabajar con las flores, unas que se demoran 6 meses, otras 5 meses, otras 4, otras 2 meses. Entonces, durante todo el año vamos trabajando con las semillas que tenemos. Don Carlos, usted es un experto en levantar estas silletas que pesan de verdad bastante. Cuéntenos un poquito, esta, por ejemplo, que tenemos aquí en pantalla, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? Esta es una silleta comercial, estos son los logos de las empresas, acá tenemos Reserva del Silletero, son las únicas silletas que pueden llevar flores pintadas al desfile de silleteros y es la única silleta que tiene el concurso entre las 50 silletas comerciales que hay. Hay unas más pequeñas que también se roban la atención, que incluso son las únicas que deben obligatoriamente tener solo flores naturales. ¿Cuáles son esas? Son las silletas emblemáticas, son las que llevan esos mensajes que vemos por ahí, que los plasmamos en esa silleta, que solamente con mirarlas nos atraen y ve esta frase tan bonita, entonces todo eso lo plasmamos en las silletas emblemáticas. Perfecto, don Carlos, muchísimas gracias. Pues con esta imagen que ustedes están viendo de estas hermosas silletas, pues nosotros hemos preparado un informe donde hablamos de esta tradición silletera y de las familias campesinas que se han encargado de llevar a sus espaldas toda esta cultura paisa. La tradición se transmite y se lleva a espaldas. Esa es la consigna de don Carlos Zapata y su esposa Patricia. Desde hace más de 50 años empezaron a cultivar flores que transformarían en obras de arte. Con la Feria de las Flores iniciamos una tradición que dejaron todos nuestros campesinos y nuestros abuelos, que ya nosotros somos la tercera generación
y que estamos encantados de llegar a una feria de flores y como te cuento, tenemos las fincas silleteras. Somos de tradición silletera. Nos encanta mucho las flores, nos encanta esta reserva que es tan divina para nosotros estar acá. Disfrutamos mucho lo que hacemos, sembrar, mostrarle al mundo que somos silleteros, que nos encanta esta tradición, que venimos de familias silleteras. Para esta pareja campesina, las tradiciones cobran vida con cada sonrisa de quienes con asombro admiran. Es una alegría uno salir a desfilar y qué bueno cuando usted pasa con su silleta y el público está allá y cuando pasa un silletero es Antioquia la que pasa. Entonces uno se llena de alegría y empieza ese corazón a palpitarle porque eso lo llama nosotros en la sangre. Pero ¿sabes qué es lo más satisfactorio? De cuando la gente viene, nos visita y a la hora de irse le dan un abrazo a uno. Para uno la alegría que siente que el turista se fue contento, que el extranjero se fue contento, para nosotros es una satisfacción. Como atractivo turístico, la Feria de las Flores convierte a estas fincas en una cuna de silleteros que defienden las tradiciones. Damos un recorrido por los jardines donde les contamos para qué nos sirven las flores, cuántas variedades lleva una silleta. Luego regresamos acá donde les damos una charla silletera, donde podemos armar una silleta, donde la pueden cargar, tomarse las fotos y vivir una feria de flores acá en la finca. En las fincas silleteras se cultivan los jardines para cada feria hasta con 6 meses de anticipación, demostrando que al igual que la vida, las flores se construyen con paciencia y amor. Cuando pasa un silletero, es Antioquia la que pasa. Nuestros grandes artistas del departamento son los silleteros. Y les hablaba hace unos minutos de los eventos que tiene la ciudad, más de 120 eventos públicos de ingreso gratuito, pero también en Medellín y el área metropolitana, hasta los centros comerciales se visten de flores. Tienen diferentes actividades en sus espacios para convocar a la familia, para convocar a todos los antioqueños y por supuesto también a los visitantes a disfrutar de esta tradición antioqueña. Justamente en uno de esos centros comerciales en el sur del Valle de Aburrá se encuentra mi compañero Rafael Lamus. Rafa, cuéntenos específicamente en cuál centro comercial y qué se encontró. Tati, así es, nos encontramos en el centro comercial Santa Fe, donde está ubicado el tapete de flores vivos más grande del mundo. Y es que esta representación de Antioquia está conformada por 200.000 flores que vienen obviamente de los alrededores de Medellín y de Antioquia. Les cuento que esto es un mensaje a la paz y aquí muchas personas han venido durante el día para tomarse fotos y tener una experiencia inmersiva porque además es así. Además de esta impresionante instalación, hay otra que se roba las miradas y es que la Feria de las Flores nos sorprende porque han instalado el silletero marioneta más grande de Colombia, un homenaje a uno de los símbolos representativos de esta fiesta antioqueña. El Centro Comercial Los Molinos en Medellín se suma a la fiesta de la Feria de las Flores con una experiencia de entrada libre que exalta el legado de los silleteros, declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Queremos apostarle a la cultura antioqueña porque creemos que tenemos mucho que mostrar para el mundo y una de ellas es resaltar lo nuestro. Por eso los silleteros, por eso las aves endémicas, por eso lo que nos rodea. El gran protagonista es un silletero marioneta de 6 metros de altura, accionado por cuerdas y acompañado por una gigantesca silleta floral de 4 metros, elaborada por la Corporación de Silleteros de Santa Elena, con más de 20.000 variedades de flores. ¿Por qué un silletero gigante? Porque el silletero es uno de los símbolos de nuestra región, de nuestra ciudad, y ahora mismo andamos muy interesados en que con todo esto se ayude a impulsar también el turismo. La experiencia estará abierta hasta el 17 de agosto. También incluye feria gastronómica, emprendimientos antioqueños, música, teatro, trovas y espectáculos culturales para toda la familia, que celebra el talento, la tradición y el patrimonio cultural antioqueño, invitando a vivir la grandeza silletera en el corazón de Medellín. La grandeza silletera y la grandeza que es la Feria de las Flores para esta ciudad y también para municipios cercanos, para municipios que están en el área metropolitana. Si hablamos de cifras, se espera un impacto económico de 60 millones de dólares y que por lo menos 350.000 visitantes estén aquí disfrutando de la Feria de las Flores. Aquí está un reporte de todos esos números importantes que arroja un evento como este, la fiesta más importante de los antioqueños. Ya es oficial. La edición número 69 de la Feria de las Flores llegó para quedarse y hacer vibrar a Medellín con su magia,
con su esencia y con su cultura. Con más de 160 eventos públicos y privados, tablados en todas las comunas y corregimientos y mini feria de flores en sitios estratégicos como Parques del Río, la ciudad espera dinamizar su economía y recibir unos 240.000 millones de pesos. Vamos a tener la participación de 74 emprendedores locales en los diferentes eventos de la feria y además buscamos con todas las actividades seguir impactando el empleo. Se están estimando alrededor de 17.200 empleos que se van a generar y activar producto de la Feria de las Flores. Aunque la ocupación hotelera se estima que sea del 68 o 72%, será otro sector jalonado por la Feria de las Flores. Esperamos que no sea tan alta esa ocupación, es porque hoy en día tenemos un sinnúmero de habitaciones, hay mucha vivienda turística, hay construcciones y edificaciones completas de vivienda turística. Entonces, posiblemente las familias de pronto quieren hospedarse o donde sus familiares o en este tipo de viviendas. Medellín vivirá los mejores días de cultura, de idiosincrasia, de música, gastronomía y arte. Desfiles como el de autos clásicos es uno de los preferidos. Me gusta mucho cómo se busca acá en la ciudad mantener esa cultura de los carros antiguos, digamos de los automotores, y cómo las personas se ponen a cuidar esos carros durante todo el año para al final llegar a mostrarlo al público, a las personas, ese trabajo que llevan años y que además pasa de generación en generación. Este viernes se le dará apertura a la feria con un megaconcierto público en el Obelisco. El Tropicombo, Ricarena, el Combo de las Estrellas, Piso 21 y muchos más le van a dar la bienvenida a la fiesta más emblemática de la capital antioqueña. Y hace algunos minutos estuvo aquí con nosotros en Parques del Río el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentando oficialmente la Fiesta de las Flores. Habló sobre qué tan preparada está la ciudad en términos de hotelería y también de seguridad para recibir a los visitantes y garantizar a todos los antioqueños que puedan disfrutar su fiesta más tradicional. Esto nos dijo el alcalde. La ciudad está más que lista, la ocupación hotelera hoy está alrededor del 80% y todavía hay capacidad. Y algo muy importante, garantizada también la seguridad, más de 4.000 personas de la policía, el ejército, más todas nuestras capacidades para que la gente venga y pase bueno, y gracias siempre a nuestra fuerza pública. Y mire una noticia buena, recibimos hoy que arrancamos Feria de Flores, que toda esta dinámica de turismo es tan importante, recibimos la noticia de que somos la ciudad con la menor tasa de desempleo en el país. Seguimos siendo la ciudad con menos desempleo. ¿Por qué? Porque hay confianza, porque hay una buena dinámica. Ayer terminamos Colombia Moda con un gran éxito, hoy arrancamos Feria de Flores, nuestra industria se mueve, la música, la industria del entretenimiento, vamos muy bien. Una de las grandes apuestas en esta versión de la Feria de las Flores es descentralizar los eventos y por eso vamos a tener tablados y conciertos en todas las comunas de Medellín y en los corregimientos. Una de las protagonistas que estará en los barrios de Medellín es la señora Arelis Henao, una señora cantante. Arelis, esa apuesta de la ciudad, ¿usted en qué barrios va a estar? Muchas gracias. Vamos a estar en el tablado de Castilla, en el tablado de Belén. Ahí estaremos con nuestra agrupación y es el inicio de mi celebración de los 30 años de vida artística. 30 años de vida artística que comienza la celebración justamente en la fiesta de los antioqueños, en la Feria de las Flores. Así es, empieza en la Feria de las Flores y termina el 7 de noviembre en la Plaza de Toros La Macarena. Feria de las Flores no es posible sin música y estará representado por la reina Arelis Henao, pero tampoco es posible sin la trova. Aquí está Bailador, una trovita para despedirnos. Con versos improvisados, impregno notas de anís, con tonos primaverales para el resto del país. Bravo, Bailador, serán 10 días de celebraciones y nosotros estaremos aquí del lado de Antioquia, del lado de su gente, en la Feria de las Flores. 12 del mediodía, 47 minutos. Anoche se llevó a cabo un nuevo encuentro del presidente electo Abelardo de la Espriella con sus ministros designados en Barranquilla. Tras la reunión ya hay varias prioridades que marcarán la agenda después del 7 de agosto. Nicole Buitrago, ¿cuáles son esas prioridades?
Catalina, muy buenas tardes. Mire, este es el tercer encuentro oficial del presidente electo Abelardo de la Espriella con sus ministros designados, casi el 99% de este gabinete ministerial conformado. Solo falta el Ministerio de Ciencia, pero hay que manifestar que el presidente electo Abelardo de la Espriella sí anunció que ya hay decisiones que se van a conocer una vez se dé la posesión presidencial, que ya trazó una hoja de ruta para cada ministro para que el 8 de agosto empiece la acción, y le ha pedido puntualmente al general Jorge Mora, su ministro de Defensa designado, que el suroccidente del país no siga siendo un blanco de la violencia. Le ha trazado una ruta clara para que el mismo 8 de agosto en el Consejo de Seguridad dé las primeras órdenes para enfrentar a los principales cabecillas de grupos armados y estructuras criminales. Pero también hay otra decisión que ya se está empezando a ejecutar y tiene que ver con el sector salud. Este nuevo gobierno buscará ajustar la unidad de pago por capitación, que es ese monto que se recibe para atender a cada paciente. La UPC. El mismo 7 de agosto van a reactivar las mesas técnicas a nivel nacional encabezadas por la nueva ministra de Salud designada, Ana María Vesga. Pues precisamente su llegada a esta cartera ha generado diferentes opiniones. El sector salud la ha recibido con mucha esperanza para que esta situación mejore, pero también le han pedido un plan de choque claro para buscar más recursos y eficiencia de los recursos públicos, y le han pedido que se aparte de esas decisiones personales, esa cercanía que tuvo a nivel corporativo con la CPS. Algo que tiene muy importante la ministra es que es una persona que tiende puentes. Entonces, esa capacidad, esa habilidad, que es una habilidad blanda, es muy importante en este momento para poner a todos los actores en la mesa, acordar qué es lo que es posible, qué es lo que no es posible y cuál es la hoja de ruta hacia adelante. Lo más importante es poner a los pacientes digamos, de primera. Virtualmente todos los ministros han tenido alguna relación con el sector salud. Yo entiendo que, digamos, que existe esta percepción de conflicto de interés, y yo estoy seguro de que la ministra va a encontrar una forma, digamos, de hacer dos cosas importantes para solventar y para paliar ese conflicto de interés. Por un lado, decisiones transparentes, y por otro lado, decisiones concertadas. Por estos, a tener que trabajar con ella, el sistema no se logra estabilizar, no logra poder construirse una hoja de ruta si no entramos todos los actores a poder participar colaborativamente en la co-creación de nuevas estrategias. El primer reto, ministra, que usted tiene, uno, es romper ese gueto de algunos personajes que dicen y afirman que usted va a ser la ministra de las EPS. Estamos seguros, señora ministra, que usted mantendrá la independencia y será la ministra de Salud de todos los colombianos. Precisamente uno de los retos principales de este gobierno entrante será reconstruir el sistema de salud, poner al paciente en el primer lugar y sobre todo establecer un diálogo muy franco con los diferentes actores del sistema de salud para poder entablar acuerdos financieros y mejorar la prestación de los servicios. El sector salud en Colombia está en cuidados intensivos. Los últimos 4 años, aunque la conversación ha estado enfocada en poner en marcha una reforma estructural, también ha revelado la profunda crisis que atraviesa. Crisis de liquidez, de prestación de servicios, dificultades en la gobernanza y falta de confianza. El nuevo gobierno tendrá que hacer grandes esfuerzos por salvar a este paciente terminal. ¿Cómo se sale de esto? Con una idea sencilla: la salud no se ideologiza, se gestiona con técnica, con datos, estabilizar primero, cuentas claras, pago a los hospitales y recalcular la UPC, la prima con la que se financia la salud de cada colombiano, con criterio técnico porque quedó corto. Y los pacientes críticos de primeros, el del cáncer, el de la diálisis, el trasplantado, que no pueden esperar un día más. Y hay algo que no podemos olvidar nunca: la salud no puede reinventarse en cada cambio de gobierno. La salud tiene que ser una política de Estado. El punto central es que el nuevo gobierno recibirá un sistema de salud con un riesgo operativo muy alto. 7 EPS siguen intervenidas por la Supersalud, pero no han mostrado grandes resultados y por el contrario han estado en la lupa de los organismos de control. En aspectos financieros, pues hay una desfinanciación estructural. Ha habido un deterioro muy grande con las intervenciones de EPS en términos patrimoniales del sistema. Ha habido una caída en el patrimonio en general de las EPS que supera
los 16.8 billones de pesos. Los líos de administración y de capacidad financiera los han sufrido directamente los pacientes. Según un reciente estudio, los colombianos gastan ahora mucho más dinero de su propio bolsillo para atender su salud. Cerca de un 22% de la población gasta más de 500.000 pesos al mes para financiar servicios que no encuentran en el sistema, principalmente medicamentos. La insuficiencia de la unidad de pago por capitación, que es la cuota que el Estado le entrega a cada EPS para la atención de los afiliados, ha sido insuficiente según los gremios y uno de los puntos de quiebre con el gobierno actual. El sector reclama más recursos, dado el envejecimiento poblacional, las crecientes deudas acumuladas y la mayor demanda de servicios. El gobierno entrante recibe el sistema sin conocer el tamaño real del hueco. Y el reto más grande tiene nombre propio, la nueva EPS. La más grande del país, hoy intervenida, con millones de afiliados y una deuda que supera los 22 billones de pesos que no presenta cuentas certificadas desde hace años. Enderezarla es quizás la tarea más difícil que hereda el nuevo gobierno y donde no hay cuentas claras, el que pierde siempre es el paciente. Hoy el sistema de salud tiene una deuda histórica que supera los 25.7 billones de pesos con clínicas y hospitales. Pues mientras se dan todos estos cambios en la cartera de salud, hay otras decisiones que se han dado por parte del gobierno saliente, y es que en las últimas horas el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, recibió la máxima distinción del Estado a través de la Cruz de Boyacá. Lo hizo el presidente Gustavo Petro, no solo por el funcionamiento que ha tenido dentro del sector salud, sino también por su recorrido político. Una distinción que ha recibido varias opiniones y sobre todo críticas, precisamente por la situación tan grave que registrábamos hace algunos minutos y que está viviendo desde hace varios meses el sistema de salud. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. España enfrenta la peor crisis migratoria de su historia, que deja ya 57 muertos que intentaron cruzar desde Marruecos a Ceuta, el enclave español en territorio africano. Pero hoy, 48.300 de los casi 60.000 migrantes que lograron llegar en un solo día ya retornaron a Marruecos. Y mucha atención que hace pocos minutos Italia, que ha estado fustigando al gobierno español por su falta de controles, anunció medidas unilaterales para fortalecer la vigilancia en sus fronteras y los controles especialmente a los no europeos. Miles de migrantes comenzaron a regresar a territorio marroquí por el mismo punto por el que entraron. Soldados españoles están ayudando a la mayoría de jóvenes a regresar a su país. Vuelven por agua o cruzan por tierra. El gobierno español envió al ejército para garantizar la seguridad en medio de la emergencia humanitaria que deja varios muertos entre quienes buscaron llegar nadando. Otros siguen llegando y no quieren regresarse. Primero vuelvo a Marruecos y ahora todo lo cambio. Quiero dormir aquí y hasta quiero ir a España. Se acabó el rollo, no puedo volver a Marruecos. Ya está, no quiero. Del otro lado, en Marruecos, anoche cientos se agolparon para emprender la travesía. Las autoridades marroquíes desplegaron camiones con cañones de agua y reforzaron la seguridad en los pasos fronterizos. Restos calcinados de un bus y 7 vehículos más son el resultado de los enfrentamientos entre las autoridades y la multitud. Muchos migrantes se desplazaron a través de los senderos de montaña para evitar los controles de las autoridades. Unas 400 personas lograron llegar anoche al otro enclave de España, a Melilla. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta. A su llegada fue abucheado y recibió insultos. Se reunió con las autoridades. En una conferencia pública rechazó lo sucedido. El gobierno de España está con la ciudad de Ceuta y que nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas, en especial desde el día de ayer. En segundo lugar, definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España. Ceuta es una ciudad española
Y lo sucedido en el día de ayer merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena. Paralelamente surgió una crisis diplomática. Italia suspendió el acuerdo Schengen con España tras los cruces de migrantes. Y de este lado del mundo, el presidente Trump aseguró que lo que ocurre en Ceuta es resultado de la política migratoria española. No solo en Ceuta, ahora también en Melilla. Los dos enclaves españoles en territorio africano tuvieron una noche de caos tras la avalancha de migrantes que logró ingresar desde Marruecos. Pero, ¿qué está pasando hoy? Paloma Coleto, de la Alianza Informativa Latinoamericana, nos cuenta desde Ceuta. Muy buenas tardes. La última hora en la frontera de Ceuta, la frontera de España con Marruecos, de Europa con Marruecos, sigue siendo tremendamente crítica. Las personas que están entrando no cesan de hacerlo, aunque sí se ve como algunas están retornando. Marruecos abrió ayer la frontera, quitó a todos los gendarmes dieron puertas abiertas para que aquellas personas que quisiesen pudiesen pasar a la ciudad autónoma. Una ciudad autónoma de 19 kilómetros cuadrados y con 85.000 habitantes. Ahora mismo la situación, según las cifras oficiales, la situación de las personas que han entrado asciende hasta 60.000 personas, de los cuales unos 10.000 podrían ser menores, niños y niñas acompañados o no acompañados. Esta cifra la aporta Save the Children, una organización humanitaria que trabaja por el control de los derechos humanos de estos niños y niñas. Ahora mismo y desde esta mañana podemos observar también el retorno de cientos de personas hacia su país después de pasar toda la noche a la intemperie, no tener agua, comida o un lugar seguro para pernoctar. La ciudad, lo que es el centro de la ciudad y así como los barrios, se encuentra en una situación tremendamente de colapso, ya que los supermercados, las cafeterías, así como todos los comercios se encuentran cerrados no solamente para las personas que han entrado a la ciudad, sino también para los propios habitantes de la ciudad autónoma. De hecho, se puede comprobar cómo está el ejército en la calle, así como todos los operativos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, también Policía Local, Protección Civil y organizaciones humanitarias como SAMU, Cruz Roja, Save the Children o Andalucía Acoge. Desde Ceuta, España, Paloma Coleto, para la Alianza Informativa Latinoamericana. Paloma, gracias. Pero estos cruces ilegales por mar no son como los que ocurren en otros puntos del Mediterráneo. Para entender mejor qué es lo que ocurre, estamos con María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Teresita, ¿cómo es ese paso fronterizo y además el trayecto que tienen que hacer los migrantes? Margarita, efectivamente, este cruce que estamos viendo en Ceuta, esta crisis, pone la lupa sobre un fenómeno que no es nuevo, el paso de ilegales de África a Europa, pero a diferencia de otros que se darían por mar abierto, por ejemplo, si estamos hablando de Marruecos, cruzar a España por el punto más angosto de este canal, que son 15 kilómetros, implica nadar por mar abierto o cruzar a través de embarcaciones muy precarias, lo cual es altamente riesgoso. Aquí estamos hablando de un fenómeno distinto. No es esto, no es que se estén echando a nadar ese espacio. De ninguna manera. Están cruzando por tierra, caminan desde su casa en Marruecos, caminan hasta la frontera, que es el espigón del Tarajal, nosotros diríamos tajamar o rompeolas. Cuando llegan a ese rompeolas, se meten al mar, nadan 145 metros que tiene esa, llamémosla frontera marina, nadan bordeando ese tajamar, regresan por el otro lado y ahí ya están en costas españolas. Sigue siendo algo muy riesgoso, Margarita. Claro, porque estamos hablando todavía de territorio africano, no están cruzando el mar hacia Europa. Pero este es solo uno de los pasos o de las rutas para tratar de llegar a territorio europeo desde África. ¿Cuáles son los otros puntos críticos? Tenemos varias rutas que van de África a Europa. Al lado occidental salen sobre todo de Senegal y llegan a Canarias. Pero si yo me voy hacia el lado más oriental, tenemos migrantes que salen de Europa, de África del Norte y llegan a Grecia y de ahí, por ejemplo, a Bulgaria. El más peligroso y el más importante son las rutas centrales, que salen en su mayoría de Túnez y de Libia y llegan a Malta y también a las islas italianas de Lampedusa y Sicilia. Lampedusa es más, esta isla se ha convertido en el ícono de los migrantes ilegales a Europa, una isla que tiene más migrantes
que habitantes, y que fue, les cuento, la primera que visitó Francisco I en su primer viaje y ya también León XIV, para poner la lupa sobre este fenómeno tan complicado y también tan arriesgado de la migración africana a Europa. Y también porque es un fenómeno que le toca directamente, es por eso que estamos viendo al gobierno italiano de Giorgia Meloni opinar y meterse en esta crisis que está ocurriendo en este momento. Pero estas rutas son tan peligrosas que están entre las que se denominan las rutas de la muerte de la migración. ¿Por qué? Porque al atravesar el mar abierto, tenemos que, por ejemplo, en esa ruta central que va de Túnez a Lampedusa, Sicilia, Italia, se calcula, según la OIM, que mueren cerca de 3.000 personas al año. Y esta es una cifra que para este año, llevamos 6 meses y van 1.600 muertos, puede que crezca. Es una ruta muy peligrosa, son embarcaciones muy precarias y muchas veces hasta tratan de nadar. Teresita, gracias. Parte de las razones por las cuales esta crisis que enfrenta España tiene que ver con toda Europa. Margarita, María Teresa, gracias. 1:00 p.m, 3 minutos. En más información de nuestro país, hay preocupación en la Universidad Nacional en Bogotá por los hechos ocurridos en las últimas horas. 3 estudiantes fueron atacados dentro del campus por varios encapuchados y resultaron heridos con armas cortopunzantes. La Fiscalía asumió la investigación para identificar y ubicar a los responsables. Fueron 6 encapuchados quienes atacaron al estudiante en el interior de la Universidad Nacional en Bogotá. Kevin Arrigui fue golpeado con puños, patadas y herido con arma cortopunzante. El ataque se habría presentado en el edificio de Ciencias Agrarias. En total, 3 estudiantes fueron las víctimas. Kevin relató lo sucedido. Gracias a Dios, pudiendo hablar acá, esta madrugada llegué de medicina legal, pues para hacer todos los trámites correspondientes, y sí se siente un poco dolor en todo el cuerpo, sobre todo donde nos propinaron las puñaladas. Sostiene que la agresión habría sido presuntamente por parte de integrantes de un sindicato de la universidad. La noche del miércoles nosotros con un grupo de compañeros nos fuimos a modo protesta pacífica a retirar algunas de estas pancartas y a colocar algunos mensajes de protesta frente a las directivas de este sindicato. En ese sentido, nos dimos cuenta que el presidente de Intratronal de Bogotá llegó con el carro y con aproximadamente 30 jóvenes, y pues pasó lo que pasó en el video. La diferencia de opiniones en cómo se están tomando las decisiones en la universidad habría ocasionado el ataque. Dentro de la Universidad Nacional el tema está muy polarizado desde hace rato, y nosotros estamos muy molestos por cómo el gobierno nacional quiere imponer algunas agendas políticas por encima de la voluntad de la comunidad universitaria, como es la constituyente y demás. Y para nadie es un secreto que algunas personas de este sindicato le siguen el juego al gobierno en ese sentido, y quienes nos oponemos, quienes decimos no estamos de acuerdo, podemos sufrir una clase de persecución por parte de estos directivos de este sindicato. Diego Torres, profesor de la Nacional, calificó el ataque como insólito y grave. Hacia muchas décadas no había un intento de asesinato dentro de la Universidad Nacional de Colombia. Este acto se tiene que rechazar en toda su magnitud. No hay ninguna justificación. Sobre la situación, el rector de la Universidad Nacional, Ismael Peña, dijo que hoy el ambiente en el campus es tenso. En este momento tenemos otra situación delicada. Tenemos amenazas a aspirantes a la decanatura. 2 aspirantes a la decanatura han renunciado porque sienten temor de su vida. Eso es una cosa inédita en la universidad. Y 2 aspirantes mujeres a la decanatura me llamaron esta mañana informándome que piensan renunciar porque sienten amenazada su vida. Eso no es la Universidad Nacional de Colombia. A través de este comunicado, la Universidad Nacional rechazó estos actos y aseguró que se activó el acompañamiento a las víctimas y se trabaja para identificar a los agresores. En las próximas horas serán presentados ante un juez los 5 presuntos responsables de la muerte de María Camila Potosí, la joven embarazada que fue asesinada en estado de embarazo para quedarse, según los investigadores, con su hija. Valentina Gallego, ¿qué dijo Medicina Legal sobre los restos de la bebé?
Ana Milena, televidentes, buenas tardes. Frente a esa pregunta hay pronunciamiento de último minuto. Medicina Legal acaba de confirmar que los restos hallados el día de ayer corresponden a la bebé de María Camila Potosí. De los responsables, de los presuntos responsables, lo que han dicho las autoridades es que podrían pagar la pena máxima en Colombia. Estamos hablando de 60 años de prisión. En el siguiente informe le contamos cómo se llevó a cabo las capturas, pero además el papel que cumplió cada uno de los capturados. En la madrugada del jueves, una unidad especial del CTI y la SIJIN de la Policía de Cali llegaron hasta el barrio Petecuy y allanaron esta casa para capturar a alias Nipson, señalado de participar en el crimen de María Camila Potosí y de abandonar el cadáver de la víctima. Minutos después, otro equipo allanó otra vivienda en el barrio San Marcos, donde detuvieron a otros 3 presuntos implicados. Entre ellos, esta mujer, Juliet Cecilia Angulo Escobar, la que según los investigadores es la autora intelectual del feminicidio. El quinto capturado fue ubicado en el municipio de Andalucía, Valle del Cauca. Ayer fueron capturados 5 de los presuntos responsables de este horrible acción criminal que desarrollaron, donde María Camila fue torturada, lesionada con arma cortopunzante, pierde la vida, pero también dentro de esa actividad criminal le fue extraído su bebé y desafortunadamente, de acuerdo también a los hechos conocidos ayer, el cuerpo del bebé también habría sido hallado. Según las autoridades, Juliet Cecilia Angulo Escobar fingió durante varios meses estar embarazada para engañar a su pareja sentimental. Se habría ganado la confianza de María Camila Potosí para apoderarse del bebé de la joven de 21 años que estaba a pocas semanas de dar a luz. El día de ayer nos hicieron ya llegar un cuerpo que se encontró cerca de donde estaba la madre y el día de hoy, el mismo patólogo incluso que hizo el abordaje de María Camila va a hacer el abordaje del cuerpo del bebé que llegó el día de ayer por parte de la Fiscalía. Nos lo hicieron llegar y vamos a hacer todo lo pertinente de abordaje forense. Los investigadores establecieron tras la necropsia que María Camila fue secuestrada y torturada para ser sometida a una cesárea improvisada. Según el expediente judicial, los otros 4 señalados cómplices de este crimen participaron de esta manera. Alias K habría coordinado la participación de los implicados para ejecutar el plan de raptar al bebé. Alias Edu es señalado de transportar en motocicleta a Juliet después de haber cometido el crimen. Alias SH habría coordinado el lugar de la ejecución del homicidio. Las autoridades también capturaron a un quinto hombre, cuya presunta participación está relacionada con la manipulación y el ocultamiento del cadáver de la víctima. Como por ejemplo un trapero que utilizaron para intentar lavar el lugar de los hechos, pero las pruebas determinaron que allí se habían realizado los hechos. También ubicamos el vehículo donde fue transportado el cuerpo de María Camila y que fue luego abandonado. Allí también fueron encontrados fluidos corporales que sabemos, de acuerdo a los dictámenes, que correspondía a la sangre de María Camila y por eso este desarrollo investigativo ha sido tan rápido. Los 5 capturados quedaron a disposición de la Fiscalía y serán presentados ante un juez para responder por los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. De ser hallados culpables, los procesados podrían enfrentar 60 años de prisión. Mientras avanza el proceso judicial, la familia de María Camila insiste en que el caso no quede en la impunidad y reclama la máxima condena para todos los responsables de asesinar a su hija y a su nieta. Y aunque los 5 implicados ya están capturados, dicen las autoridades que siguen revisando minuto a minuto las cámaras de seguridad para encontrar más material probatorio para que le caiga a estas 5 personas todo el peso de la ley. Y que se haga justicia por María Camila. Muchísimas gracias, Valentina.
1:11 p.m. El Comité Internacional de la Cruz Roja, en su más reciente informe, dio a conocer que el impacto humanitario por el conflicto armado en nuestro país está en estado crítico. Los desplazamientos, los casos de confinamiento y las muertes de civiles son las afectaciones más complejas para las comunidades. Paula Belalcázar, ¿qué dice este informe? Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. El Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional retrató el drama humanitario de miles de personas durante el año 2025. La situación en diferentes regiones presenta una fase crítica por la intensificación de hostilidades y también por la presencia de grupos armados. El informe muestra un panorama de Colombia durante el año 2025 en donde 176.730 personas permanecieron confinadas, es decir que el 57% de ellas únicamente estaban en los departamentos de Chocó y norte de Santander. La situación empeora cuando hablamos de los desplazamientos, porque al menos 235.619 personas se desplazaron de manera individual y 87.069 lo hicieron en eventos de desplazamiento masivo como la barbarie que se vivió en el Catatumbo. Lo que mantiene la alerta es que el CICR registró 965 personas heridas o fallecidas por artefactos explosivos, que en su mayoría son civiles. 198 resultaron afectados por minas antipersonal y por otro lado documentó 308 desapariciones en 17 departamentos. 77 personas desaparecidas son menores de edad y finalmente la Mesa Nacional de Misión Médica reportó 282 actos violentos contra la asistencia de salud relacionados con los conflictos armados. La Defensora del Pueblo, en diálogo con Noticias Caracol en Vivo, contó las cifras más actualizadas del primer semestre de 2026 que principalmente afectan a los departamentos de Guaviare y de Chocó. Tenemos un reporte de 44 eventos de confinamiento durante este primer semestre que ha afectado a 64.787 personas, casi 65.000. Quiero reiterar pues que algunos departamentos como el Chocó, en el que me encuentro en este momento, pero también el Guaviare, son los que más confinamiento han sufrido. Está pues, les decía que también esta dinámica pues se ha presentado principalmente entonces en el departamento del Cauca, en el departamento del Chocó, en el departamento del Guaviare, en el departamento de Antioquia y en norte de Santander durante este año. La Defensoría del Pueblo también clarificó que el año 2025 fue el más crítico en cuanto a los factores relacionados por desplazamiento y confinamientos en Colombia. El DANE acaba de reportar que el desempleo bajó en el país durante el mes de junio. María Fernanda Tarazona, ¿usted nos tiene el dato? Ana Milena y televidentes, de acuerdo con el más reciente informe del DANE, el desempleo bajó para el mes de junio en comparación con el mismo periodo del 2025. En junio de este año llegó al 8%, mientras que en el mismo periodo del 2025 era de 8,6%. De acuerdo con el DANE, 2.1 millones de personas están en condición de desempleo en Colombia, pero adicional a las mujeres es aquellas que más les cuesta acceder a empleo formal. Otro de los datos que entrega el DANE tiene que ver con los sectores que más están aportando a la generación de empleo en el país. Tiene que ver con alojamiento y servicios de comida, así como el sector de la construcción. Colombia está viendo cómo aumenta paulatinamente la población de adultos mayores. Por eso, Catalina, es importante conocer cómo es que están viviendo, cómo ven el mundo que los rodea, cómo enfrentan los retos en la salud y cómo se preparan para vivir una vejez digna. De estos y otros temas les hablaremos en el siguiente especial. Sí, señora Ana Milena, comenzamos con esta historia en Bucaramanga que conmovió a todo el país. Algo tan cotidiano como recibir un mercado o unas medicinas se convirtió en toda una odisea para dos adultos mayores de más de 80 años. Durante un año tuvieron que enfrentarse a una prohibición de la administración de su edificio. El caso, Ana Milena, llegó a la Corte Constitucional y terminó con un histórico fallo. Bajar y subir más de 40 escaleras por mercado, medicinas o incluso abrir la puerta del edificio donde vive no era una opción viable para doña Raquel Quintero y su esposo Óscar Jiménez, ambos adultos de más de 80 años de edad. Por eso recurrieron a este canasto que desde la terraza del edificio, que no cuenta con ascensor, se convirtió en una solución. A mí me queda muy difícil bajar y subir, es que eso es muy difícil ya uno. Sí, y Óscar también, pobrecito.
Él sale cuando él no puede salir solo, él no puede salir al mirador solo, nada, él tiene que ser acompañado. Por medio de este canasto, la pareja recibía medicinas y mercado. Sin embargo, en la asamblea de copropietarios del edificio se determinó prohibir su uso, cerrando la terraza y dejando a esta pareja de adultos con las manos cruzadas por un año. Me violaron los servicios de una llave que es del mirador, que me mandaron también medicamentos de Sanitas, que esos me los mandaban y me tocó que se llevaran los medicamentos y listo. Todo me tocó así, todo un año. Desde ese momento iniciaron una batalla jurídica y tras 2 tutelas negadas en juzgados de Bucaramanga, la pareja de adultos mayores buscó a la Corte Constitucional que les dio la razón. En esta sentencia, la Corte señala que la supresión del canasto vulneró el derecho a la autonomía y a la vida independiente en condiciones dignas. Sin duda alguna, aplaudo la decisión de la Corte Constitucional, pero también rechazo ciertas manifestaciones que pueden poner en peligro las vidas de nuestros adultos mayores. El fallo de la Corte, además de devolverles el canasto, ordenó abrir de nuevo la terraza y que se les quitara una multa de 100.000 pesos que se les impuso por no asistir a la asamblea, aun cuando la señora había informado que no podía dejar solo a su esposo de avanzada edad. Colombia debe asumir el debate sobre el envejecimiento digno de su población. Así lo planteó la vicepresidenta de la Corte Constitucional, quien en diálogo con Noticias Caracol señaló que en nuestro país siguen existiendo serias barreras de acceso para los adultos mayores en distintos sectores. Muchas gracias por el esfuerzo también que están haciendo precisamente de darle cara a todos estos casos que nos llegan a la Corte. Como uno siempre dice, la tutela es un reflejo de este país y creo que esta tutela tiene cosas que a mí me parecen pues muy importantes porque nos permiten hablar de cosas que tenemos que estar hablando en este país. Este es un caso que pareciera un caso simplemente en una controversia de vecinos, pero no es. Es un caso que muestra también los retos que va a tener Colombia y que está teniendo Colombia con el envejecimiento de la población, con la falta de accesibilidad de sus espacios públicos y privados. El tema de la igualdad, el tema de la discriminación no está vedado en los espacios privados y en los espacios, incluso en este caso, comunes de los edificios, porque esa era también una discusión. Pero pues el derecho también está y debe estar es para garantizar los derechos de las personas y su dignidad. En este caso, pues es que además estaban comprometidos desde el mínimo vital, derechos de poblaciones vulnerables. Dentro de la sentencia, ustedes hablan de discriminación por la cuestión de la edad. Incluso creo que debemos también ya actualizarnos con el tema de muchos términos que empiezan a surgir en materia de discriminación y ustedes lo decían en la sentencia, me llamó la atención porque no lo sabía, el edadismo. El edadismo, sí. No sé si usted lo haya escuchado, es la discriminación por la edad. Entonces, sí. Usted ya está muy viejito, pues ya quédese en su casa. No piensen que la discriminación por edad se está dando simplemente por personas muy mayores. Realmente, incluso hemos tenido casos donde hay discriminación por edad de personas, yo me siento muy joven, pero de personas de 50 años. Pero pues obviamente en personas aún mayores sí se está viendo estas cuestiones. Y este no es el primer caso que tenemos de discriminación de personas mayores e incluso muchas veces de discriminación que no es abierta, sino que es indirecta, que los terminan afectando. ¿Qué tan recurrentes encontraron ustedes esta figura? Personas adultas mayores en edificios donde no hay ascensores y donde la vida para ellos no se facilita. Yo llevo muchos años, o sea, creo que por lo menos 20 años trabajando en temas de personas con discapacidad y le puedo decir que en Colombia el tema de la accesibilidad es realmente crítico, no solo en espacios privados, sino en espacios públicos. También parte de lo que queremos es que realmente haya un diagnóstico claro de cuáles son las necesidades de estas personas mayores para poder precisamente hacer los ajustes que se requieran. ¿Cómo debería empezar a manejar el Estado el tema de los adultos mayores? Hay un programa para la vejez, pero no se les ocurrió que hay que desplazarse para recibir ese subsidio y que ese desplazamiento para recibir ese subsidio
pues implica una cantidad de barreras para las personas. Parte de lo que está buscando esta sentencia es que se haga un diagnóstico claro y que haya incentivos claros para poder adecuar los lugares de habitación de las personas y que hayan condiciones de accesibilidad, tanto en el espacio público como en el espacio privado. ¿Ese diagnóstico lo tienen que hacer las alcaldías? Claro, porque ese diagnóstico no está. Y mientras tanto, miles de adultos mayores se enfrentan la vejez en soledad y con escasos recursos. En zonas rurales, las dificultades se multiplican por la distancia, la falta de apoyo y los problemas de salud. En Boyacá conocimos la historia de Doña María, un reflejo de la realidad de gran parte de esa población en Colombia. Jairo Niño, usted tiene detalles de esa historia. Así es, muy buenas tardes. Le cuento que un gran número de adultos mayores se están quedando solos en el campo, como el caso de Doña María. La situación es muy compleja, han dicho desde las diferentes autoridades. Ellos no tienen cómo ir por su medicamento, en algunos casos menos para ir a recoger el subsidio que es vital para ellos lograr sobrevivir un mes por lo menos con algo de mercado. Conocimos la historia de Doña María, quien no puede movilizarse por un problema médico en sus rodillas, y esto es básicamente lo que pasa con tan solo un campesino, una mujer campesina aquí en esta zona del país. Con el paso de los años y la soledad de sus días, Doña María sobrevive a su rutina. Hace 3 años, su compañero de vida murió y desde entonces, en los muros de su casa retumba el recuerdo de unos años prósperos que le enseñaron a sonreír y no olvidar que la felicidad es la base de la vida. Yo quedé huérfana de papá a los 6 años y ahí tocó con sola mi madre y la abuela que levantó acá este ranchito. A sus 79 años enfrenta la vejez sola en el campo boyacense. No tuvo hijos y su único sustento es el subsidio para el adulto mayor. Están dando 230. Pues sirve de algo, sí. Porque uno necesita una cosa, otra y la plata eso es ya que se va. Todo tan caro. Cada vez que necesita ir al pueblo debe pagar 30.000 pesos en transporte. A eso se suman los problemas de salud. Los médicos le recomendaron una cirugía de rodilla, pero el temor a que algo salga mal la ha hecho posponerla. Para la operación de las rodillas, pero yo me puse a pensar de ahí, ¿cómo me muevo para nada? Ay, Virgen Santísima, eso de todos los pies mandan el cuerpo. Señor, y no devolví más. Su casa también cuenta su historia, la de una mujer que ha resistido años de dificultades. Dice que si el dinero le alcanza, compra pescado para unos días. Después, la avena y el caldo de papa se convierten en su alimento de cada día. Nada más porque a medida de lo que hay se come. Sus compañeras son unas pocas gallinas y la negra, una vaquita que una vecina de vez en cuando le ayuda a ordeñar. Eso, la leche es como la verdura, eso es por épocas y se fue. Eran 3 hermanos, uno falleció y el otro es quien la apoya cuando las dificultades se hacen más grandes. No, pues un poco fregada, como le digo, le ha dado duro la vida porque pues muchos trabajos y en una época pues lo fregaron a uno mucho. En el campo se están quedando solo los abuelos y los recursos alcanzan cada vez menos, así lo señalan las autoridades. Nosotros también como alcaldía municipal no tenemos cómo llegar con recursos a esas personas. No es posible que en Colombia, 967 municipios que son de quinta y sexta categoría, no tengamos recursos para esa inversión social que hoy lo requiere el pueblo campesino. Con los años, la salud se ha convertido para doña María Arcelia en su mayor anhelo. Sabe que recuperarla le daría la posibilidad de volver a ser independiente y disfrutar de la vida que hoy las limitaciones le impiden vivir. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. La salud que uno, gracias a Dios, con su salud es tranquilo uno para movilizarse para donde sea. La de doña María es una realidad que comparten muchos adultos mayores en el país. Enfrentar la vejez en soledad y depender de la solidaridad de otros para salir adelante.
Una muy dura realidad, y es que hoy cerca de 7.8 millones de personas en Colombia tienen más de 60 años. Según el DANE, esa población seguirá creciendo en las próximas décadas. Este cambio plantea un desafío para las ciudades, el sistema de salud y, por supuesto, las familias. Recorrimos algunos de los lugares donde esa realidad ya se vive a diario. Estas lágrimas no son de alegría, son el recuerdo de una vida que cambió en menos de media hora. Estaba en un almuerzo en el barrio Villaluz. Me senté y no me pude parar. En menos de media hora resulté en la clínica Paternón. Allí duré mes y 3 días. Y de ahí por eso te digo que el roce social a mí me cambió totalmente. Tiberio Suárez tiene 63 años, nació en Togui, Boyacá. Fue servidor público, es padre de 3 hijos y desde hace 9 años vive en esta comunidad de cuidado, donde encontró un lugar para reconstruir su vida. Yo quedé como un parapléjico, hoy en día estoy bien, fortalecido y voy a quedar bien. Para voluntad de Dios, yo voy a quedar estable porque quiero seguir siendo y sirviéndole y ser un hombre útil para la sociedad. Lo de Tiberio no es una historia aislada. La vejez en Colombia es una realidad que cada año suma más personas y plantea nuevos retos para las familias, el sistema de salud y las ciudades. Ese cambio demográfico obliga a organizar desde ahora ciudades con población que vive más años. ¿Colombia está preparada? Definitivamente no estamos preparados, es un reto que debemos incluir, digamos, desde todo el punto de vista, desde la medicina, desde la arquitectura, ciudades amigables para personas mayores, entornos mucho más agradables para las personas mayores. Estos relatos serán cada vez más frecuentes. Las proyecciones muestran que el peso de la población mayor seguirá aumentando, mientras disminuye el de los grupos más jóvenes. Pues ellos definitivamente, y pues la persona mayor, el señor, su pareja, dice definitivamente necesitábamos estar acá, ¿sí? O sea, estábamos abandonados y ahora tenemos un acompañamiento, la salud, los medicamentos, están pendientes de nuestra ropa, tenemos una cama cálida. Pero la vejez no siempre significa dependencia, también puede ser una etapa para aprender, compartir y recuperar proyectos. En otro lugar, hace 9 años, Clemencia llegó a la denominada Casa de la Sabiduría. Dice que allí recuperó la confianza y encontró un espacio para volver a aprender. A mí me ha servido muchísimo en todos los aspectos porque yo venía muy destrozada psicológicamente por mi relación antigua de que estuve casada. Desde la academia se señala que el envejecer depende del camino recorrido en la vida. Solo en Bogotá viven 1.263.384 personas mayores y más de la mitad son mujeres. Es que encontramos que las personas mayores, para poder desarrollar como todo su potencial humano, necesitas la oportunidad. Esta oportunidad pues está también por lo estructural, por el ambiente en donde vives. Testimonios como los de Tiberio y Clemencia recuerdan que detrás de ese cambio hay millones de historias. Hoy el reto es preparar el acompañamiento a una población que ya empezó a transformar su realidad. Pues sobre este tema, escuchen otro dato. En 2020, el número de personas de 60 años o más superó al de niños menores de 5 años. Sin duda, este cambio en la pirámide poblacional y el reto de vivir más tiempo también implican un mayor riesgo de sufrir ciertas afecciones de salud. Sin embargo, los especialistas son enfáticos en que podemos hacer mucho desde la prevención para llegar a esta etapa con una buena calidad de vida. Las personas mayores son una población creciente en nuestro país y el resto del mundo. En Colombia se calcula que 14-15% de las personas mayores de 60 años son el producto de la población total, mientras que en otras partes como en Italia y Japón pueden llegar hasta el 30%. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, quienes tienen más de 60 años se consideran adultos mayores, una etapa en la que usualmente hay que convivir con diferentes condiciones de salud. Hoy en día sí estoy tomando medicamentos para diabetes, para la tensión.
Para la sangre, para el corazón, para el colesterol. Pues en realidad yo tomo el medicamento del mal que aqueja a todos los hombres de nuestra edad para la próstata. Alrededor del 65 a 70%, es decir, casi 2 de cada 3 personas mayores de 65 años padecen patologías del aparato circulatorio, hipertensión arterial, más o menos 2 de cada 10 padecen de diabetes mellitus, el 80% padecen patología osteomuscular. La demencia puede afectar en mayores de 90 años, tienen algún grado de deterioro cognitivo. Sin embargo, esto no es una sentencia. Hay que sacarse de la cabeza eso de que envejecer es igual a enfermarse. En este momento en Colombia la esperanza de vida ronda los 78 años. Y realmente la gran mayoría de personas que llegan a edades de 80, 90 años son personas que llegan sanas. Cada vez vemos personas que corren maratones a los 100 años, que están activas, muy activas, tanto socialmente como incluso políticamente a los 80 y 90 años. De manera que es muy importante tener en cuenta que el envejecimiento es un proceso de toda la vida. La clave está en los hábitos de vida. Mantener una alimentación sana, realizar actividad física, tener un propósito, un pasatiempo, dormir bien, socializar, realizar chequeos médicos regulares, evitar hábitos como el consumo de tabaco. En personas que nunca han hecho deporte, que nunca han hecho ejercicio pesado, mi recomendación sería en personas mayores por lo menos caminar, hacer actividad física mínimo 30 a 40 minutos diarios, al menos 5 veces a la semana. También hacer algo de pesas, algo de ejercicio contra resistencia. Siempre se recomendaría que esto sea guiado por un profesional en deportes, alguien de terapia física o en ejercicio. Tampoco hay que normalizar ni asociar el envejecimiento con situaciones como pérdida de memoria, de audición o visión. Estas son señales de condiciones que pueden ser tratadas y corregidas para mantener una adecuada calidad de vida. Y es que, como lo vemos, los servicios de salud son esenciales para los adultos mayores. Sin embargo, para muchos de ellos, recibir atención oportuna es todo un desafío. Aquí algunas de las historias de quienes luchan a diario por un servicio digno. A sus 85 años, don Arnulfo todavía sale solo, hace sus propias diligencias y se enfrenta a las dificultades de la vida cotidiana. Una de ellas, los trámites en el sector de la salud. Al menos para él, que camina con bastón, sin que nadie lo acompañe. Estoy alentado, con buena salud. Yo salgo a la calle porque me toca no estarme quieto, porque me incomoda estarme quieto. Pero si me muestran ponchadas para que me autoricen una droga o el oxígeno. Ya llevo, como digo, casi 2 meses, de 5 meses, que no me dan oxígeno. Un poco más joven, pero en el mismo grupo de adultos mayores está doña Marianelli, a quien le toca venir desde Machetá, Cundinamarca, hasta Bogotá por citas y medicamentos. Aunque en su rostro se ve la fortaleza de una mujer, sus piernas ya no aguantan lo mismo en una fila que parece eterna. Como que no hay ninguna preferencia, empezando que uno tiene que hacer la cola larga, a veces desde el otro extremo hasta donde está atendiendo la señora que nos atiende y nos da la ficha. Entonces uno, como tiene las varices pronunciadas y esto, uno desearía una silla, pero si se sienta, le quitan su turno. Entonces es muy duro, así ojalá que nos sigamos. En Colombia, los adultos mayores son reconocidos en la legislación como sujetos de especial protección constitucional, por lo que deben por derecho tener prioridad. Sin embargo, según expertos, hoy en los temas de salud esto no es una realidad. La inoportunidad que hay para acceder a citas médicas, tratamientos, cirugías y suministro de medicamentos. Y cuarto, la indolencia con la carga de enfermedad que tienen los adultos mayores, y quinto, el gasto de bolsillo. Muchos adultos mayores en condición de vulnerabilidad tienen que decidir: compran servicios de salud, compran medicamentos, pagan citas médicas o compran alimentos. Una alternativa para un mejor servicio son los planes complementarios de la CPS, un servicio adicional que mejora las condiciones en citas con especialistas y atención prioritaria. Los servicios de la EPS son más demorados, la cita con especialistas es más complicada y pues con el plan complementario ayuda bastante para que se agilice todo ese tema. Lo ideal es tener una medicina full en todos los sentidos porque uno ya tiene más fragilidad para todo, pero igual a mí me ha funcionado bien.
hasta ahora. Sin embargo, no todos tienen las mismas posibilidades y por el contrario sienten que cada vez sus derechos son más ignorados y sus capacidades más reducidas. No me ayudan, no me ayudan. Y deben de ayudarle una manera a colaborarles, porque yo por ejemplo soy tembleque para escribir. Y después firmo y eso. ¿Usted maneja el internet? No, yo no sé manejar eso. A mí me atropella la tecnología. Entonces, imagínense. El sistema de salud en Colombia tiene la tarea de ser el bastón para los adultos mayores, para que cada vez pese menos la vejez y la vida, en compañía o en soledad, sea más fácil de llevar. A esta hora es noticia la decisión de un juez de enviar a la cárcel a 2 hombres señalados de quitarle la vida a un conductor de aplicación de transporte por robarle su automotor. Los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio en el barrio El Codito, en la capital del país. Pese a que la víctima nunca se resistió a esta agresión y al hurto, pues le fue quitada la vida con varios impactos de bala. En ese sentido, un juez manifestó que los considera un peligro para la sociedad y la fiscalía les imputó los delitos de homicidio, hurto y porte y tráfico de armas. A esta hora Barranquilla se mantiene en alerta ante las fuertes brisas y el aumento del oleaje debido a los vientos alisios sobre la cuenca del Caribe. En la zona costera del departamento del Atlántico se esperan vientos con velocidades de hasta 43 kilómetros por hora y olas hasta de 2 metros de altura. La DIMAR recomienda a bañistas, a pescadores y a operadores de embarcaciones pequeñas extremar todas las medidas de seguridad durante el desarrollo de actividades pesqueras, deportivas y marítimas. A esta hora se mantienen tropas del Ejército y de la Policía en límites entre el departamento de Risaralda y el Chocó, luego de los combates que se presentaron contra hombres del ELN en el sector de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico, en el departamento de Risaralda. El ejército fue atacado por drones y por explosivos que dejaron a un suboficial y a 2 soldados heridos. Las autoridades han reforzado los recorridos en esta zona, garantizando el transporte entre los 2 departamentos. Mucha atención que hasta ahora es noticia en Antioquia la crisis del sistema de salud que obligó a 46 hospitales públicos de Antioquia como La Pintada, Támesis, Caramanta, Copacabana, Nariño y La Ceja a suspender servicios de salud no urgentes para maestros y sus beneficiarios en el FOMAC. Este cierre sería a partir de mañana 1 de agosto por la no firma de contratos y el no pago de salud ya prestados a los docentes. Por otro lado, también es noticia que en las últimas horas se reportó un colapso en la atención obstétrica de la Clínica Bolivariana de Medellín. Directivos de la institución precisaron que la ocupación ya supera el 200%. A esta hora, en noticia en Boyacá, el ultimátum que lanza el Hospital Universitario San Rafael de Tunja a la nueva EPS. Si no pagan los compromisos adquiridos desde el mes de marzo, que hasta el momento superarían los 160.000 millones de pesos, suspenderían los servicios ambulatorios a sus afiliados, que para el mes de agosto tienen más de 7.000 citas asignadas. De no realizar el desembolso, desde el próximo lunes esas citas se cancelarían. Jairo, gracias. 2:14 p.m. Y miren esta historia. La solidaridad en redes sociales fue clave para que unos jóvenes emprendedores recuperaran el camión con el que distribuyen sus productos en Bogotá. Delincuentes los asaltaron y se llevaron el vehículo, pero la rápida difusión del caso y la presión ciudadana hicieron que terminaran abandonándolo. Nosotros somos emprendedores. Esta historia conmovió a medio país. Y es muy berraco que nos hagan eso. Porque hace aproximadamente 1 hora nos robaron el furgón. Una pareja de emprendedores fue víctima de los ladrones en el norte de Bogotá. Entregas a nuestros clientes. Sucedió sobre las 175 en Bogotá. En minutos el caso se viralizó, que hasta el mismo alcalde de Bogotá se apersonó de la situación. Es algo que nunca uno quiere publicar, de verdad uno nunca espera publicar algo de esta forma, pero hemos visto tantos casos de ayuda. En estas imágenes de una cámara de seguridad se observa cómo los delincuentes intentaron abrir las puertas para sacar la mercancía que transportaban. Intentaron varias veces, pero no lo lograron. Los extorsionistas aparecieron y con esto las mentiras y las falsas ilusiones del paradero del camión. Que nos llamaron a que lo tenían, y puras estafas, a pedirnos plata,
pues como a tratar de sacarnos o a tratar de hackearnos el celular. La verdad uno ya no confía en nadie. Entrada la tarde, la policía de Engativá llegó al sitio donde los ladrones lo habían abandonado. Claro que sí, después de que conocimos la denuncia por redes sociales, desplegamos el plan candado con diferentes unidades de policía en el sector y se halló en el sector de Normandía. En efecto, el alcalde mayor de Bogotá ya habló primero con las víctimas de este delito, les informó, ya ellos fueron, ya todo está en orden, logramos recuperar el camión. Como de no creer, todo estaba intacto y de las lágrimas de tristeza a las lágrimas de felicidad. Nos fuimos a llevar con mi esposa y no lo creía, nos funcionó. Esto es una ayuda humana, todo el mundo se conmovió, todo el mundo nos ayudó a buscar. No, la verdad, pues ya ahorita pues me ve diferente, ya con el alma otra vez en el cuerpo. Los sueños de esta pareja de emprendedores seguirán firmes y con el camión andando. La inteligencia artificial volvió a salirse de control. La empresa tecnológica Anthropic, uno de los gigantes de la IA, admitió que su modelo hackeó de manera autónoma los sistemas de 3 empresas. Hace solo una semana se reportó otro incidente similar que demuestra que la máquina aprendió a romper sus propias cadenas. La alarma en el mundo tecnológico volvió a encenderse cuando la empresa Anthropic reveló que durante pruebas controladas de ciberseguridad, 3 versiones de su IA Cloud hackearon los sistemas de 3 organizaciones. La compañía explicó que se debió a un error humano de configuración al otorgarles acceso a Internet. Sin embargo, lo más preocupante es que el hackeo sí se dio de manera autónoma. Si durante estas pruebas la gente logró leer los archivos, logró entrar a las páginas web externas, contener no contenerse frente a instrucciones que estaban dadas, sino ignoró todas las instrucciones, pues hoy por hoy tenemos unas preocupaciones realmente grandes desde el tema de personal, desde el tema económico, desde la formación que estamos necesitando en todos los sectores. Hace apenas una semana, OpenAI reconoció que sus propios agentes de inteligencia artificial escaparon del entorno de pruebas y terminaron infiltrándose en la plataforma Hugging Face. Posteriormente, la compañía informó que descubrió otros 3 incidentes relacionados, un patrón que demuestra que la amenaza que los expertos temían ya es una realidad operativa. Muchísimas compañías tienen más de 14.000 eventos por segundo. Eventos, estamos hablando de intentos de ciberataque, y eso equivale por segundo, que ya no es solamente una máquina, ya no es una persona. Y eso trae también un reto gigantísimo, y es entender que no tenemos personal suficiente capacitado y que vaya a la marcha de estas amenazas. Según especialistas, ambos casos demuestran que se necesitan más controles antes de liberar sistemas de inteligencia artificial cada vez más autónomos. La Corte Constitucional peruana anuló la condena a 15 años de prisión contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos y por recibir aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para sus campañas del 2006 y 2011. El máximo tribunal dejó sin efecto la sentencia de abril de 2025 y declaró la nulidad de todo el proceso. El caso estuvo basado en el testimonio del ex número 1 de la empresa brasileña Marcelo Odebrecht, que reconoció haber repartido millonarias coimas y donaciones electorales. Un escándalo que implicó además a Alan García, Pedro Pablo Kuczynski y Alejandro Toledo, todos expresidentes. La cuarta ola de calor y los incendios forestales siguen afectando a Europa. Turquía, Grecia y Portugal luchan contra las llamas sin control, mientras España y Francia, ya más aliviadas, evalúan las consecuencias de la destrucción y las condiciones de las áreas calcinadas. Una cámara corporal de un bombero turco capturó la emergencia que vive ese país. Junto a su equipo, se adentra en lo más profundo de los bosques y se dirige directamente hacia las llamas con el fin de mitigar las conflagraciones en el suroccidente del país. Una labor que cientos de bomberos han tenido que realizar desde el miércoles con 218 incendios, de los cuales 213 han sido totalmente controlados, según el Ministerio de Bosques de Turquía. Mientras tanto, en Grecia, la isla turística de Creta sigue luchando por controlar el fuego, donde cerca de 8.000 personas han sido evacuadas y 3 bomberos han muerto tratando de apagar las llamas.
Hoy el humo envuelve el cielo de Atenas, después de que un nuevo incendio forestal iniciara en Aidari, a 11 kilómetros de la capital griega, donde ya se ordenó la evacuación preventiva del suburbio. En el norte de Portugal, cientos de bomberos combaten los incendios forestales aún activos, que desde el martes han consumido más de 6.000 hectáreas y han dejado al menos 5 personas heridas en el municipio de Valpasos, donde ya se desplegaron cerca de 800 bomberos. En Francia, más de 200.000 evacuados han podido regresar a sus hogares después de un incendio que arrasó con 42.000 hectáreas y destruyó más de 200 casas cerca de Burdeos. Allí mismo, miembros de la Cruz Roja, los mismos habitantes y bomberos rindieron un minuto de silencio en honor a 2 compañeros que fallecieron tratando de apagar las llamas. En una nueva ola de calor que azota a España, las autoridades reportaron el inicio de nuevos incendios forestales en las provincias de Zamora y León, donde más de 1.000 personas ya han sido evacuadas. La organización extremista Hamás confirmó que acepta el acuerdo para terminar la guerra en Gaza, que incluye su desarme y la retirada gradual del ejército israelí. Pero otra vez surgen preocupantes grietas y se desconoce cuál es la posición del gobierno de Israel. Misiles, metralletas, lanzacohetes, morteros, drones hacen parte de las armas que, de acuerdo al anuncio del presidente Trump, Hamás empezará a entregar en distintas fases a un comité técnico palestino, a cambio de que Israel se retire progresivamente de la franja de Gaza. Hamás ya aceptó el acuerdo, pero Israel no. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, aseguró que el acuerdo es inaceptable y que retirarse de Gaza equivale a permitirle a Hamás preparar la próxima masacre. El presidente Trump reporta algo distinto. Israel está muy feliz con esto. Israel nos ayudó y se han portado muy bien, pero la mayoría de la gente decía que sería un acuerdo imposible de concretar. Quienes muestran escepticismo ante el ruidoso anuncio son los habitantes de la franja de Gaza. Yo solo creeré esto cuando lo vea en terreno, cuando haya algo tangible. Como palestinos y desplazados no somos optimistas respecto a esta decisión, ya que se han emitido muchas decisiones que no hemos visto implementadas sobre el terreno. En Europa ya destacan el acuerdo. La alta representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea lo calificó como un paso constructivo hacia la construcción de paz. El acuerdo fue facilitado por la Junta de Paz que lanzó hace unos meses el presidente Trump y gracias a la mediación de Qatar, Egipto y Turquía. Precisamente en las últimas horas, el ministro de Relaciones Exteriores turco se reunió con el nuevo jefe de Hamás, Khalil al-Haya. Han pasado 38 días de la tragedia que enluta a Venezuela. Muchos siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros. Otros, que ya rescataron a sus familiares sin vida, regresan al lugar donde murieron para darles el último adiós. Beatriz Adrián, usted estuvo en La Guaira. ¿Qué se encontró? Hola Margarita, muy buenas tardes, 3:33 aquí en Caracas. Definitivamente nosotros bajamos a La Guaira y nos encontramos una imagen que es digna de una película de horror. Imagínate estar velando a 11 familiares al mismo tiempo que fallecieron allí en Catialamar y a los pies justamente del edificio donde murieron estas personas, realizar un acto fúnebre, una despedida con un sacerdote, pero con las cenizas de las 11 personas justamente en ese lugar. Esta es la historia que encontramos en La Guaira. Y despedir a un ser querido es doloroso. La familia Mendoza Cordero tuvo que dar el último adiós a 11 familiares al mismo tiempo, 5 de ellos niños. Hoy, con las cenizas de sus 11 familiares frente al mar y a la residencia Belo Horizonte en La Guaira donde murieron, realizaron una misa para despedirlos de la mano de Dios. Nancy Reyes perdió a su hermana, a sus sobrinos, a sus nietos y hoy recuerda lo duro de buscarlos entre los escombros a todos, cada día durante un mes. Éramos mujeres, sí, todos acabamos, usamos picos, removimos escombros, usamos esmeril, pala, todo lo que podíamos, lo que necesitábamos en el momento para poder encontrar nuestro familiar. El primer día después de los terremotos dice que fue uno de los más duros, al darse cuenta que el quinto piso donde vivía su familia había colapsado por completo. Llegamos en ese momento, lo que conseguimos fue una nube
de tierra, de polvo, muchas personas muertas, personas vivas, heridas, niños tirados por todos lados. Pasaron 20 días en encontrar el cuerpo de los primeros 3 familiares. Logramos ver el brazo de uno de ellos y poco a poco, al extraerlo, picamos nevera, picamos el pedacito del mueble y logramos extraer los otros 3 cuerpos que faltaban. Hoy, a pesar de la tristeza y el agotamiento, organizaron el último adiós a sus seres queridos con la presencia de un sacerdote, amigos y familiares a la orilla del mar. Hacerle su despedida como debe ser, pues. Habían niños, habían adolescentes, había de todas las edades, habían adultos. Si uno te causa tanto dolor, imagínate todos juntos. Aunque el dolor no se alivia, dicen que tienen el consuelo de haberlos encontrado y hacerles este homenaje a todos juntos. Aunque están agotados, aseguran que seguirán trabajando en las residencias para ayudar a otras personas que aún buscan los cuerpos de sus familias, antes que continúen las demoliciones en el lugar. Bien, ellos dicen que todavía se van a mantener en el lugar a pesar de que ya hicieron el cierre con todos sus familiares porque van a ser solidarios con las personas que también los ayudaron a rescatar. Dicen que en el lugar quedan todavía unos 20 cuerpos y muy cerca del lugar ya comenzaron las detonaciones, las implosiones controladas de los inmuebles que aún quedan en pie en el lugar. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y volvemos con la noticia con la que iniciamos esta emisión. Los disturbios durante un desalojo en un predio ubicado en zona rural de San Vicente del Caguán. Esta es la historia. Las autoridades en el departamento del Caquetá adelantan un operativo de desalojo en el predio denominado Nueva Colombia, ubicado en el municipio de San Vicente del Caguán, donde al menos 2.000 personas permanecían ocupando de manera irregular el terreno. El procedimiento ha estado marcado por fuertes enfrentamientos entre los ocupantes que se niegan a abandonar el lugar y unidades del Undemo. Una vez llegamos al lugar y después de agotar todos los mecanismos de diálogo, de concertación, de mediación, algunas personas inescrupulosas actuaron contra la Policía Nacional lanzando algunos objetos contundentes, situación que se ha podido controlar y en este momento estamos llevando a cabo la diligencia en compañía de las autoridades político-administrativas. Según informaron las autoridades, el desalojo se realiza luego de varios días de diálogo y concertación con las comunidades y el cumplimiento de una orden judicial emitida por un juez competente de restitución de tierras. Hasta el momento se reporta la captura de 2 personas. En este momento se presume que hay un censo aproximado de 7.500 personas las que estarían asentándose en este predio, pero el día de hoy ya se viene a hacer el proceso de desalojo como tal con unidades del Undemo, aproximadamente 250. Por el momento tenemos 2 capturas y ya se ha avanzado un 30% del predio para ir liberando de todas las estructuras denominadas cambuches que están instalados en el predio. Las familias que ocupan el predio provienen de diferentes regiones del sur del país. De acuerdo con información oficial, el terreno pertenece a varios propietarios, tanto privados como públicos. Durante el procedimiento también se ha realizado la demolición de los cambuches improvisados instalados. El operativo deja hasta el momento un integrante del Undemo herido. Las autoridades informaron que el desalojo presenta un avance cercano al 30%, mientras algunos integrantes de la comunidad continúan oponiéndose al procedimiento y se enfrentan a la fuerza pública lanzando piedras. Gracias por continuar con nosotros. La Junta Directiva del Banco de la República acaba de anunciar 2 decisiones importantes, una relacionada con la tasa de interés y otra con el dólar. ¿De qué se trata, María Fernanda Tarazona? Ana Milena y televidentes, buenas tardes. Nosotros los saludamos desde el Banco de la República, desde donde continúa la rueda de prensa a propósito de esas tasas de interés. 2 decisiones muy importantes. La primera tiene que ver que se mantienen las tasas de interés en 12%. Esto es lo que ha dicho el gerente general del Banco de la República. De otro lado, también anunció una intervención cambiaria. Dice que aumentará gradualmente las reservas internacionales hasta en $4.000 millones. El próximo lunes 3 de agosto saldrá por primera vez al mercado la primera para comprar hasta $400 millones. La convocatoria para la primera subasta se publicará hoy, 21 de julio de 2026. La subasta se realizará el 3 de agosto de 2026. Tendrá un cupo de hasta $400 millones y las opciones adjudicadas podrán ejercerse entre el 4 y el 31 de agosto de 2026, siempre que se cumpla con la condición establecida.
Otro de los puntos de los que se habló acá en el Banco de la República fue por parte del ministro de Hacienda, Germán Ávila. Fue la última junta que presidió el gobierno Petro y a partir de la próxima reunión estará el nuevo ministro de Hacienda. Ávila, ministro de Hacienda saliente, también mencionó, entre otros temas, que presentó ante el Congreso de la República un presupuesto desfinanciado. También defendió en parte el gasto por parte del gobierno nacional de esos 4 billones de pesos, la alerta de la Contraloría de la firma de más de 14.000 contratos luego de las semanas de la segunda vuelta presidencial y dijo que esto se debe a un gasto normal que hace el gobierno nacional. Muy bien, María Fernanda, gracias. Y en otras noticias económicas, el precio del dólar ha registrado mínimos que no se veían desde 2019, lo que se convierte en una gran oportunidad para los colombianos que están pensando en viajar al exterior. Aquí les contamos cómo aprovecharlo. La familia Patiño planeó sus vacaciones hacia Estados Unidos desde hace un par de meses y el actual precio del dólar les cayó como anillo al dedo. Cuando fue que estaba ya más o menos en específico 3.200, empezamos a comprar todo lo que era el dólar, todos empezamos como con el ahorro que ya teníamos a ir comprándolos para tenerlos listos. La salida del país de colombianos entre enero y mayo de este año creció 12,6% y la disminución del precio del dólar incentiva considerablemente los viajes al exterior. Pues llevamos unos en la tarjeta y cambiamos dólares acá, llevamos también en efectivo. Agencias de viaje reportan que entre los destinos internacionales más demandados están República Dominicana, Curazao, Estados Unidos, México, entre otros. En ese sentido, están ofertando planes en circuito a muy buenos precios. Cómo la caída del dólar ha generado un dinamismo importante en nuestros clientes para comprar viajes internacionales, con cerca de un 56% de crecimiento entre enero y julio de este año contra el año anterior. Esta coyuntura ha sido especialmente vista en destinos como Europa, en el cual circuitos de Madrid de 16 días están desde los 6.600.000 pesos y circuitos de 9 días en Turquía están desde los 2.700.000 pesos. Eso quiere decir que un viaje con un presupuesto de $2.000 hace un año hubiese costado 8 millones de pesos y hoy estaría rondando los 6 millones de pesos. Incluso si usted está planeando las próximas vacaciones, puede anticiparse y aprovechar la tasa de cambio actual. De tal manera que si usted está pensando en comprar tiquetes, vuelos, hoteles o tours, puede en este momento pagarlos de manera anticipada y va a conseguir uno de los mejores niveles de los últimos 5 o 6 años. Por otro lado, si va a utilizar tarjetas de crédito que permiten el pago también en dólares americanos, va a encontrar a la hora de pagar en este momento una tasa muy atractiva. Este año el precio del dólar en Colombia ha caído un 17,2% y al cierre de la jornada de hoy se ubicó en los 3.158 pesos con un leve incremento. En otros temas hablamos de los efectos del fenómeno del Niño que se sienten con mucha fuerza en ciudades como Santa Marta. Ya son 4 meses sin lluvias en esa capital y los ríos están en su menor nivel registrado. Según la empresa de acueducto, a las plantas de tratamiento está llegando solo el 35% de su capacidad. Con caudales por debajo del 50%, se mantienen ríos como el Gaira, que abastece al 40% de los habitantes de Santa Marta. Así como este, hay 2 ríos más, como el Manzanares y el Piedras, cuyo caudal es tan bajo que no llega suficiente líquido a las plantas de tratamiento y así distribuirlas en la ciudad. Esto ha originado que se produzca un descenso en las captaciones del río Manzanares y río Piedra, lo cual ha originado que se baje la producción de la planta Mamatoco, que en esta época debe estar alrededor de 700 litros por segundo y estamos alrededor de 350 a 400 litros. ¿Qué origina esto? Más que todo, que todos los barrios que están sobre la Comuna 5, que son alrededor de 30 barrios, y alrededor de 10.000 usuarios tengan este abastecimiento de agua. Sumada a la intensa sequía, están los saqueadores de agua, quienes se conectan ilegalmente al acueducto. Las autoridades estarán haciendo seguimiento a los lavaderos de carros ante la escasez del líquido. Tenemos unas pérdidas de rol del 60 al 70% que se deben, más que todo, a las ventas de agua, a las conexiones ilegales y a los usuarios que hacen estas conexiones legales y ese registro no se factura a la empresa. Pero los lavaderos vamos articulando con las autoridades ambientales, en este caso el DALSA, para ver si hacemos un pico y placa, porque también es de conocer que también nosotros nos abastecemos de fuentes subterráneas. Mientras tanto, en los barrios la crisis se agudiza. Hay poblaciones en el nororiente de Santa Marta donde no llega una gota desde hace 40 días. Nada, aquí ni una gota de agua, tiene uno que comprar las pimpinas a 3.000 pesos
5 o 6 pimpinas. No hay bolsillo que se aguante, compadre, con esta escasez de agua. Ya llegamos 40 días, no hay agua para servicios, para preparar el tinto, para llevar los niños al colegio. Es apremiante la situación. En 40 días ya se ve la necesidad, el agua llega muy costosa. Las autoridades locales insisten en que la ciudadanía debe ayudar ahorrando agua, pues la sequía en Santa Marta, según el IDEAN, continuará por los próximos 2 meses. Sí, señor. Gracias, Sebastián. Y la poesía se premia con una bolsa de 100 millones de pesos para los amantes de los versos. Bibliored abrió la convocatoria para el Festival Reverso 2026. El lanzamiento de esta fiesta de las letras, en este lanzamiento, decenas de personas declamaron sus poemas a micrófono abierto. Las palabras inundaron el popular Parque de los Hippies en el nororiente de la capital. Ni la lluvia frenó las rimas de esos poetas de ciudad que se encargaron de abrir el telón de esta tercera edición del Festival de Poesía Reverso. Allí nos topamos una parranda de señores, todos vestidos de generales soplando entre unos candeleros grandotorrototes y jetones. Esperamos hacer una edición que conmueva y que mueva el corazón, la mente y el espíritu de los y las bogotanas. 100 millones de pesos en premios, una nueva categoría muy importante, oralidad popular, copleros, trovadores, personas que desde la tradición oral quieran contar la vida, quieran contar la existencia, quieran reflexionar sobre el amor y el desamor. Y que mi corazón ligero y travieso abriese camino a un mañana. El secretario de Cultura, junto con el poeta Federico Díaz Granados, inauguraron esta versión que incluye 4 categorías. Poesía para niños, mayores de edad que creen obras dirigidas a lectores entre los 5 y los 12 años. Poesía desde la juventud, para personas entre 18 y 28 años. Poesía desde la experiencia, dirigida a autores mayores de 28 años con trayectoria editorial reciente. Y por primera vez, poesía oral. He venido a escribir. Es un refugio porque de alguna manera nos permite resguardarnos en nuestras propias emociones, permite resguardar nuestra experiencia humana, pero también es un espacio de resistencia en una sociedad que a veces es tan hostil, tan difícil. Hasta el 1 de septiembre estará abierta la convocatoria de la tercera edición del Festival Reverso, para reunir a la gente en torno a la poesía, y este año con una categoría especial, galardonar a la tradición oral, trovadores de nuestro país, y también adicionando una celebración al natalicio número 100 de Gabriel García Márquez. Bueno, así terminamos, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ahora, si quieren seguir los hechos del día, ya lo saben, se pueden conectar a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales con Pablo Arango Robledo. Sí, señora Ana Milena, en el canal Caracol ya viene Ciudad Lejana. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. ¡Feliz tarde! Chao.